Está encapuchado. ¿Pero quién está atacando a Jimmy aquí? No, pero ya va, alguien del público seguramente. ¡Qué uso! ¿Pero qué hace en SmackDown él? Él no pertenece a esta marca. Bueno, Jimmy estuvo de visita en Raw. Universo WWE, bienvenidos a esto que es WWE ahora. Yo soy Andrea Basarte y ¿qué creen? Que anoche SmackDown estuvo buenísimo, lleno de emociones, de sorpresas, y si se lo perdieron, yo les traigo lo más destacado del show azul. Y en una impactante noche, y cabe mencionar que muy latina, tuvimos combates que nos dejaron con el ojo cuadrado. Santos Escobar, acompañado de Cruz del Toro y Joaquín Wilde, se enfrentó a Montes Ford, que venía con Angelo Dawkins. Cuando el integrante de LWO tenía la lucha en sus manos, Dawkins intervino y la cosa no terminó bien para él, pero los refuerzos llegaron para salvarlo. Mira, lo empaqueta uno, y dos, y tres, le agarró, papá, hasta la cédula de identidad. Te lo estoy diciendo, por estar pendiente de defender a los demás. Agarró la cruz hasta que tiene la gaveta en su casa, pero por favor. Lo estoy diciendo, por estar más pendiente de defender a los demás, se olvida de él. Y ahora 2 contra... Esto no es cool. Esto no está cool. Mucho más que cool, me encanta. Y estos van a correr, obviamente, cargado de silla en mano. Claro, está solo en este momento. Los demás están fuera de la fotografía. El más grande de todos los tiempos, John Cena, llegó a la marca azul para hablar con el universo WWE. Dijo que tiene 2002 días desde que fue su última victoria por un campeonato. Y la verdad es que se le veía un poco decepcionado por eso. Mencionó su retiro como una posibilidad, pero el público le dijo lo contrario. Con el aliento de todos los presentes, lanzó un reto abierto para el primero que se apareciera, y vaya sorpresa. ¿A quién van a hacer humo? Porque está encendido John Cena, listo para una pelea. Y esto ya trae como una especie de cola, ¿sabes? Los ataques no se hicieron esperar, pero Jimmy Uso entró al ring y entre ambos atacaron a Cena. Para sorpresa de todos, un encapuchado intervino y la cosa se puso, ay Dios mío, intensa. Encapuchado. ¿Pero quién está atacando a Jimmy aquí? No, pero ya va, alguien del público seguramente. ¡Qué uso! ¿Pero qué hace en SmackDown él? Él no pertenece a esta marca. Bueno, Jimmy estuvo de visita en Raw y apropiadamente vino vestido de rojo, mira. No puede ser, no puede ser. Oye, pero que lo detengan estos hombres. Un samoano. Y ahora mismo... no, dice que no, John Cena. No va a ajustar. Ajuste para solo. Y lo hizo Cena solo. La mega estrella de las redes sociales, Logan Paul, subió al cuadrilátero para hablar de sus logros. Mencionó a Rey Mysterio y su preciado campeonato de los Estados Unidos. El maestro de la 619 lo interrumpió. Le dijo que le recordaba a su hijo por varias razones, pero principalmente por su bocota. Y bueno, digamos otras cositas. Tú dices que necesitas esto. Tú quieres esto. ¿Tú quieres este título? ¿Tú quieres este título? Sí. So badly. Sí, con tantas ganas. But you know what? ¿Sabes qué? I'll give you the opportunity. Te voy a dar la oportunidad. Logan Paul versus Logan Paul Rey contra Mysterio Rey for the Mysterio United por el campeonato States de los Championship Estados Unidos Crown Jewel. en Crown Jewel. Oh. Y que viva mi raza. Y en el evento estelar de la noche, la campeona Io Sky, acompañada de las integrantes de Damage Control, se enfrentó a Charlotte Flair por el campeonato femenino de WWE. Parece que los números jugaron en contra de la reina, pues el combate no fue lo que esperaba. Pero cuidado que, es dentro del cuadrilátero. Tenía que hacerlo. Le acaba de robar la oportunidad. Papá, que ya estaba con ella en sus manos. Se le escapó por los dedos como agua. Y hasta Kevin Patrick se llevó su agüita en la mesa de comentarios en inglés. Pero por ahí viene, Charlotte fue con fuerza. Le dio directamente al título. Le dio el campeonato que le había dado Dakota. Wow. No puede ser. Uno, dos. Señor, no. Por favor,
se acaba de robar la victoria. Ya finalizada la contienda, las integrantes de Damage Control comenzaron a atacar brutalmente a Charlotte. Pero ella no estaba sola. ¡Uepa! Una vieja enemiga aparece en el panorama nuevamente. La mujer que justamente quitándole realmente el título a Io Sky. Ella ganó la triple amenaza, ¿se acuerdan? Que se lo quitó a Asuka y de repente Io Sky dijo en segundos le quitó la victoria de SummerSlam. Ha llegado reforzada, tranquila y con mira a vengarse. ¡Cuidado! Sí. Ajá. Caude para la campeona. Ha salvado otra vez Bayley a su compañera. ¡Oh, pero ya no se salvó! ¡Ya no se salvó! Caudendo de fuerza para la modelo a seguir. ¡Caude para Bayley! Y ella conoce esa movida. Amigos, yo les dije que esto se había puesto buenísimo. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube WWE Español para que sigas más contenido en tu idioma. Además, déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés al día de todas las noticias de WWE.